Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie en estudio, Nadie os juzgue. Un breve análisis de Colosenses 2, 14 al 16. Antes de continuar con la segunda sección, quisiéramos saber si hay alguna pregunta, inquietud hasta aquí. ¿Aquí? Sí, pastor, que un ejemplo, si estamos hablando con alguien y nos pregunta que eso y nosotros decimos que tiene que ser escrito a mano, Ajá. nos dicen que la ley de Dios fue escrita a mano. Ok, sí, muy importante la pregunta. La ley de Dios, los 10 mandamientos fueron escritos a mano, por la mano de Dios, por el dedo de Dios que está en la mano. Ok. Ahora, la respuesta es muy sencilla, porque son dos cosas las que tenemos que buscar para identificar qué es eso que fue escrito a mano. No solo el que fue escrito a mano, sino que, dice el versículo, nos era contraria. ¿Ya? Entonces, no importa, podemos buscar por diferentes medios. La ley de Dios fue escrita a mano, ¿sí? ¿Ok? Pero le calza que era contra nosotros. La ley de Dios fue escrita a mano, por la mano de Dios, contra la raza humana, para perjudicar a la raza humana. Más bien era un bien para ellos. Por supuesto. Si no, no sería una delicia, como dice David. Si no, no sería santa, justa y buena, como dice Pablo en Romanos 7. Como lo santo, lo justo, lo bueno va a ser contra nosotros. Entonces, sí, muy buena pregunta, pero no puede aplicarse a la ley de Dios porque recuerden, son dos puntos. Para identificar a qué se refiere esto, son dos puntos los que usted debe tomar en cuenta según el texto. Escrito a mano y contra nosotros. Tienen que calzarle las dos cosas. Entonces sería contra nosotros, en tal caso, no matar, no robar, no adulterar. Todo eso sería contra nosotros. No tener otro Dios. Amén. Sí, cuando más bien lo que es contra nosotros, en tal caso, es violar esa ley, porque solo sufrimientos y problemas nos trae. Así que no hay cómo aplicarle eso a la ley de Dios. ¿Estamos? Bueno, entonces continuemos. Quedamos en la última parte de la primera sección, en la pregunta, ¿por qué entonces la mayoría de los expositores y estudiosos de la Biblia aplican esto a las leyes de salud y al séptimo día de la semana? Por una incorrecta interpretación de los versículos 16 y 17. Leámoslos de nuevo. Por tanto, nadie os juzgue, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Es decir, por lo que ya les expliqué, porque ustedes están completos en Cristo, porque sus pecados que estaban registrados contra ustedes fueron cancelados en la cruz del Calvario. Por todo eso, nadie os juzgue. ¿En qué cosas? En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Varias cosas en verdad. Empecemos por la frase nadie os juzgue, que es la que ha dado lugar al título de nuestra serie. Nadie os juzgue. ¿Qué está diciéndoles el apóstol aquí a ellos? Está diciéndoles, hermanos, debido a que eso sucedió con ustedes, que ahora están en Cristo, libre del poder, del dominio de las potestades del mal que los tenían practicando el pecado en sus vidas. Puesto que Cristo los liberó de eso, y ahora ustedes están completos en Cristo, nadie os juzgue. ¿Por qué dice él esto?
que nadie juzgue en bebida, días de fiesta, lunas nuevas, etcétera, etcétera. Porque había un grupo de personas llamados los judaizantes, un grupo de judíos, algunos de ellos habiendo supuestamente, digámoslo entre comillas, aceptado el cristianismo, habiendo aceptado a Cristo, que insistían en que sí, tenemos que aceptar a Cristo, pero sin dejar de practicar los reglamentos judaicos que apuntaban hacia Cristo, que eran sombra de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. O sea, ellos en cierta medida no negaban a Cristo, porque decían aceptarlo, algunos de ellos por lo menos. Pero lo que decían es, aceptar a Cristo no es suficiente para estar completos en Dios. Por eso el apóstol empieza, recuerdan, diciendo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenerlo a Él es estar completos, porque en Él está toda la deidad. Estos señores decían, no, tener a Cristo no es suficiente, hace falta otra cosa, además de. Para estar completos en Dios hay que practicar ciertas normas, ciertas reglas ceremoniales, como vamos a comprobar en las siguientes secciones. Hay que ajustarse a ciertas normas, hay que ajustarse a ciertas festividades que involucran determinado tipo de comidas y bebidas. Si no, no se está completo para Dios. El apóstol Pablo les dice, no, hermanos, ustedes no permitan, a los hermanos de Colosas, les dice, ustedes no permitan que nadie les juzgue, diciéndoles que ustedes no están completos en Cristo. Que para estar completos para Dios necesitan ajustarse a esas normas y ceremonias judaicas, puesto que esas normas no eran otra cosa que una sombra, algo que apuntaba hacia lo que vendría a cumplir Cristo. Cuando Él vino y cumple todo eso, ahora ya completó todo eso. Por lo tanto, vosotros estáis completos en Él. No necesitan continuar con estas ceremonias y fiestas donde hay diferentes tipos de comidas, bebidas y días sagrados, porque ya eso se completó en el ministerio de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a eso? Bueno, vamos por partes. Vamos al versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Y ahora aquí empezamos con algunos términos que es importante que vayamos anotando y también en nuestra mente, grabando. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de sábado. Hay 5 cosas aquí mencionadas. Estas cosas nos van a dar la clave para saber a qué es que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Y a ver si es cierto que tiene que ver con carnes limpias o inmundas, o con el día de reposo del 4º mandamiento. 5 cosas que nos indican o nos dan la clave para introducirnos en a qué es que se está refiriendo Pablo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en, número 1, comida. Número 2, bebida. Ahora, algunos dicen, ahí está, hay comida y bebida. ¿Se está refiriendo a las comidas limpias o no limpias? Está diciendo el apóstol Pablo aquí, por lo tanto, nadie los juzgue a ustedes de que están mal porque comen ciertas carnes que antes decía la Biblia en el Antiguo Testamento que eran inmundas. Nadie los juzgue por eso, ahora usted coma lo que usted quiera. ¿Es eso lo que está diciendo? Es a ese tipo de comidas que se está refiriendo el texto. Vamos despacio.
Por tanto, nadie juzgue en comida. 2, bebida. ¿Qué más? Días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Noten algo importante. El versículo 16 contiene un paquete de cosas que usted no puede separar. En el momento en que usted separe uno de esos elementos del paquete en el que está, ya usted está distorsionando el contexto. Usted no lo puede sacar de donde está. ¿Cuál es el paquete? Es un paquete que involucra comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. Un paquete completo que involucra todo eso. En otras palabras, las comidas y las bebidas mencionadas aquí son comidas y bebidas relacionadas con ¿qué cosa? Fiestas. Días de fiesta, lunas nuevas y días sagrados de reposo, días de sábados. Vamos a ver luego que no tienen que ver nada de esos sábados mencionados aquí con el sábado del cuarto mandamiento. Que tengan paciencia hasta que lleguemos ahí. Vamos por partes. Pero quiero saber si están claros en el punto este. Hay un principio aquí de interpretación que no podemos pisotear. ¿Cuál es? Que hay un conjunto de elementos mencionados en el versículo 16 que yo no puedo sacarlos y ubicarlos en otro contexto del que para nada aparece en este capítulo 2. ¿Ya? Usted no va a encontrar nada en el capítulo 2 de Colosenses que se refiera al cuarto mandamiento, ni a comidas limpias o inmundas. Nada, porque ese no es el contexto. Las comidas y bebidas mencionadas aquí, repito, son las relacionadas con días de fiesta, lunas nuevas y días de sábado. De paso, el versículo 17 indica que esas comidas, esas bebidas relacionadas con días de fiesta, lunas nuevas y días de sábado eran en sí un paquete que juntos eran a la vez, dice todo, ese todo del versículo 17, ¿a qué se refiere? A todos los elementos juntos del versículo 16. ¿Ya? Es decir, él dice, comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas y sábados. Ahora va a sintetizar, dice, todo lo cual, ¿a qué se refiere? Todos los elementos que ya les mencioné. Todo ese paquete junto. Noten cómo él insiste en este principio de interpretación. Que yo no puedo sacar elementos y ubicarlos en otro contexto. Todo lo cual, es decir, todos esos elementos mencionados, esos 5, ¿eran qué? Dice. Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, el apóstol está diciendo aquí que la comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas y días de sábado que él está mencionando aquí, todos esos 5 elementos formaban parte de un paquete que era sombra, figura, símbolo, tipo de Cristo. De paso, vamos a ver esto más adelante, pero por mencionarles parte por ahora, las normas de carnes limpias e inmundas y la observancia del sábado como día de reposo del cuarto mandamiento, nunca en ningún lugar de las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se hace mención a esas 2 cosas. ¿Cuáles?
comidas en relación a carnes limpias o inmundas, o sábado como día de reposo, nunca se hace alusión, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, a esas dos cosas como sombra de nada. Que las leyes de salud no eran sombra de nada, no tipificaban nada, no simbolizaban nada para el futuro. Y el sábado, vamos a entrar en eso más adelante, pero el sábado del cuarto mandamiento es todo lo contrario a una sombra. La sombra en este caso es lo que proyecta algo hacia el futuro, ese cuerpo de donde viene la sombra. El sábado del cuarto mandamiento, según Éxodo 20, del 8 al 11 y otros textos más, se guarda no como sombra de algo que vendría, no como tipo de algo que vendría en el futuro, sino todo lo contrario, como recordativo de algo que sucedió en el pasado, la creación. ¿Notan por qué es totalmente fuera de contexto utilizar el término todo lo cual es sombra aquí para aplicárselo a esas dos cosas? Porque ninguna de las dos es sombra de algo futuro. Las leyes de salud no son ni alusivas a algo del pasado, ni siquiera. No tiene que ver nada con tiempo, mucho menos del futuro, como tipo. Normas de salud que Dios dio a su pueblo para que fueran saludables, punto. No tiene ningún simbolismo de nada. Y el sábado como día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, repito, tampoco nunca fue sombra de nada. Así que aplicar las comidas y bebidas aquí y el término sábado a esos dos puntos está totalmente desubicado del contexto de Colosenses 2. ¿Ok? Vamos a ver entonces a qué tipo de comidas, bebidas, días de fiesta y sábados se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, que los judaizantes querían imponer a los hermanos de Colosas. Iremos viendo cómo no tienen nada que ver con estas dos cosas que estamos mencionando. ¿Hay una inquietud aquí? Sacar cualquiera de los elementos del verso 16 Ajá. significaría violentar las reglas de la hermenéutica bíblica. Por supuesto que sí, así es. Porque yo estaría utilizando un término X para aplicárselo a elementos de los que no está hablando el autor. Ya estoy torciendo el texto. Bueno, ¿a qué tipo de comidas, bebidas, días de fiestas y días de reposo que eran sombra de Cristo se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Al estudiar eso, vamos a comprender en forma mucho más amplia qué quiere decir nadie os juzgue, nadie los moleste por no practicar ya esas cosas, porque todo eso quedó clavado en la cruz. ¿Ok? Bueno, estamos con tiempo. Ok, tenemos algo de tiempo para la segunda sección todavía. Entonces, vamos allá a estudiar cuáles son estas ceremonias, fiestas, donde había ciertos tipos de comidas y bebidas y también días de reposo. De paso, permítanme mencionarles eso, que es importante. Vamos a notar algo interesante. Vamos a ir al Antiguo Testamento, a un capítulo del Antiguo Testamento, donde todos estos elementos, todo que menciona Pablo, recuerden que esa palabra es importante, todo lo cual, ¿okay? Todo es mencionado en un solo capítulo de la Biblia, así como en un solo capítulo aquí está mencionado todos estos elementos, también hay un capítulo en la Biblia donde están todos estos elementos combinados en una forma maravillosa, apuntando hacia lo que tenían que apuntar. Vamos a encontrar los 5 elementos, ¿ok? En esto. Bueno, por lo menos 4 de los 5, porque en el que vamos a ver no está lo de la luna nueva,
que está en otras secciones. ¿Ok? Pero quisiera invitarles a que hagamos lo siguiente. Antes de ir a el capítulo que les menciono del Antiguo Testamento, donde están todos estos elementos, es importante que tengan en mente, conforme vayamos viendo esas fiestas, que ustedes puedan captar como en cada una de esas fiestas había diferentes tipos de comidas, bebidas y días sagrados o días de reposo, días en los que no se trabajaba. Cayera el día de la semana que cayera. Y si caían en el séptimo día, eran días de reposo considerados como gran sábado, porque era reposo doblemente, por la ceremonia y por haber caído en el día de reposo de los 10 mandamientos, que no tenía que ver nada con fiestas ceremoniales. ¿Ok? Bien, entonces es importante que captemos eso y lo tengamos en mente. Me refiero a Levítico, el capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 4 que empieza a describir estas fiestas y ceremonias. Levítico 23, 4. Antes de leer, pienso que es de alguna importancia que les mencione que cada una de estas fiestas que vamos a leer, de las que vamos a escudriñar un poco, apuntaban hacia una parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el desarrollo del plan de salvación.